lo robado. Lo voy a repetir. A quienes nos critican por la falta de escasez de recursos y que fueron parte del saqueo de nuestra patria, les pedimos que regrese lo robado. ¿Qué tengo aquí? Aquí está la grabación. Aquí está la grabación donde el expresidente del COENA acepta que 10 millones de dólares del pueblo y del gobierno de Taiwán que venían para los damnificados de los terremotos fueron a parar a las arcas del partido Arena. Yo creo que tengo una gran oportunidad aquí, en esta entrevista, de estar con mi colega diputado que es miembro del COENA, que tienen una campaña, demos el primer paso. Yo les invito a que den el primer paso, regresando justamente esos 10 millones de dólares. Pero no solo eso. Quiero decirte, Moisés y estimados televidentes, que el viernes pasado acompañé a los miembros del Consejo Municipal del Puerto de la Libertad a poner una denuncia a la Fiscalía General de la República en contra del señor alcalde de el Puerto de la Libertad, porque a nuestro criterio ha cometido varios ilícitos, dentro de ellos el ilícito de falsedad material. El del Puerto de la Libertad. Sí, el del Puerto de la Libertad. Alcalde del Partido Arena. Exactamente. Incumplimiento de deberes, falsedad ideológica, falsedad documental agravada, porque ha tomado un acuerdo de adquirir 9 millones de dólares en endeudamiento, no cumpliendo el requisito que establece el Código Municipal y la Ley de Endeudamiento Municipal, que dice que para adquirir préstamos se requieren las 3/4 partes de los miembros del Consejo Municipal propietario. Eso fue en marzo que tomaron el acuerdo. Y aquí aprovecho tu programa para pedirle a las autoridades de Bancofi, que es con las instituciones que distribuido esos 9 millones piensa o está realizando trámites para adquirir ese financiamiento. Bancofi, el primer banco de los trabajadores, el Banco de los Trabajadores Salvadoreños, las cajas de crédito de San Vicente, de Jucuapa, de Acajutla, de Sensuntepeque, de Zacatecoluca, de Santiago Nonualco, de Aguachapán, de San Martín, de Soyapango, de Hilo Vasco, a que deberían de revisar bien la documentación que este alcalde les ha presentado, porque tiene esos vicios, y por eso hemos pedido a la Fiscalía que investigue, deduzca responsabilidades y aplique todo el peso de la ley, porque no se vale, y no se vale que digamos, porque estas instituciones financieras captan fondos del público, y entonces los préstamos de los que estamos hablando son dinero del público, y si a la base hay una ilegalidad, pues hombre, con esto concluyo lo siguiente con esta parte. A quienes nos critican, dije, y además dije que hay una campaña que tiene que ver, le llaman el primer paso. Aquí, mi colega que es del COENA, o el presidente de ese partido, debería pronunciarse y, por ejemplo, en este caso, y decirle a ese alcalde que se abstenga de cometer semejantes ilegalidades. Doctor. Yo quiero decirte que en algo sí coincidimos con Calixto esta mañana, y yo creo que es una coincidencia valedera totalmente. Regresen lo robado. En eso coincidimos. Regresen lo robado de 108 millones de la presa del Chaparral, un hoyo inservible que Mauricio Funes, el primer presidente del FMLN, malversó y que está siendo procesado por eso. Regresen también los 2.8 millones de Polistepeque
que le adjudicaron contratos de publicidad sin licitación desde Casa Presidencial, siendo Mauricio Funes presidente de la República y Salvador Sánchez Serén vicepresidente de la República. Dicho sea de paso, ya que hablas de delitos, Mauricio Funes, presidente llevado por el FMLN, está siendo acusado, investigado por enriquecimiento ilícito, malversación de fondos, negociaciones ilícitas y peculado. Regresen los $800,000 enriquecidos ilícitamente por Leonel Flores, exdirector del Seguro Social del FMLN. Regresen los 5.5 millones malversados por Rodil Hernández, director de centros penales del FMLN. Igualmente, reintegren el dinero por el que está siendo procesada por enriquecimiento ilícito la señora Wanda Pignato, miembro de este gabinete de gobierno del FMLN. Por cierto, el señor Cifrido Reyes del FMLN, investigado por el incremento del 477% en la compra de terrenos. ¿Quieren hablar de los alcaldes? Hablemos de los alcaldes, pues. Investiguen al alcalde de San Marcos, quien acaba de destituir a uno de los concejales por haberle dado retweet a una noticia. Por cierto, el amparo ya fue aceptado por la Sala de lo Constitucional. ¿Quieren investigar a los alcaldes? Investiguen al alcalde de Tecoluca, que autorizó un préstamo sin la mayoría que el Código Municipal establece, que también está siendo investigado ese caso. Y lo puedo seguir aquí contando de una cantidad de cosas. El tema es que eso no le abona a la gente. Este tipo de discusiones a la gente no le sirve. A la gente lo que le sirve es que el FMLN le resuelva los problemas de inseguridad, los problemas de salud, los problemas de desabastecimiento de medicamentos, que el FMLN genere empleos para más de 300,000 jóvenes que no lo tienen, resuelva el problema del comercio informal, del trabajo informal, que tiene sin salario y sin pensión a 700,000 personas en El Salvador. Es decir, esa confrontación de ideas de que ustedes son corruptos y ustedes son más corruptos no le sirve a la gente. Esa es la razón por la cual el gobierno del FMLN ha fracasado en 8 años, porque no le ha podido dar respuestas a la gente, sino que se ha dedicado a una confrontación ideológica porque sigue gobernando con el retrovisor, pero no está gobernando ni para el presente ni para el futuro. Y como yo decía en un tuit, hombre, la buena noticia de este tercer año de gobierno de Salvador Sánchez Serén y del FMLN es que ya solo le quedan 2, y esa sí es buena noticia. En ese sentido, yo creo que podemos aquí seguir hablando de la gente que tiene clavos, más que una carpintería en el FMLN, pero esa discusión, reitero, no le abona a la gente. Yo espero que hablemos de propuestas para solucionar el tema. Y eso es lo que está diciendo la gente. En lugar de opciones reales para el bien del país, los invitados solo se han dedicado a tirarse piedras entre ellos. Vamos a la primera pausa. Meditamos un ratito y volvemos con soluciones a los problemas que tiene el país. Volvemos en 2 minutos 30. Con nosotros en la mañana de este día lunes nos acompaña el doctor René Portillo Cuadra, diputado por el Partido Arena, miembro de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales y también de la de Reformas Electorales, y el licenciado Calixto Mejía, diputado por el Partido FMLN, miembro de la Comisión Financiera y también de la Comisión de Economía. Los televidentes dicen, denos soluciones. Correcto. No nos hagan tantas denuncias, las denuncias lleven a la Fiscalía, que se haga cargo la ley. Denos soluciones y comencemos con lo que iniciamos. En el tema de pensiones, licenciado, ustedes iban por un sistema mixto. Esa es la propuesta y Arena me la cuenta usted después también. Licenciado. Sí, no, efectivamente, tal como ya se ha conocido ampliamente, esa es la propuesta que presentó el presidente. Ya
planteé algunas de las características y vamos a seguir insistiendo en esa propuesta, aunque estamos abiertos a conocer las más de 2 propuestas que ya llegaron a la Asamblea Legislativa. Yo creo que este tema tenemos que seguirlo abordando, digamos, con la madurez que se requiere, la responsabilidad que se requiere, y por eso yo creo que es muy positivo para el país tener un liderazgo como el del presidente, y esto se ve reflejado también en cómo actuamos el grupo parlamentario que lo respalda, que es el FMLN, es decir, un liderazgo abierto, dialogante, negociador, constructor, para enfrentar un desafío como en este caso el sistema previsional. Yo creo que uno de los aspectos principales que en este cierre del tercer año de gobierno ha quedado demostrado es esa capacidad dialogante del presidente, y que ha permitido arribar a acuerdos importantes por el país, como es en el tema de seguridad, el plan El Salvador Seguro, que ya está teniendo resultados importantes como la disminución del más del 53% de los homicidios, de casi el 50% de las extorsiones, el plan El Salvador Seguro, el plan El Salvador Educado, que también está sirviendo de horizonte en la inversión que se está haciendo en el tema de educación, y el Pacto por el Café. El Pacto por el Café, que es otro gran logro alcanzado junto con todas las fuerzas políticas, el liderazgo social, el liderazgo del sector privado, y creo que eso es lo que ha permitido que el país para atrás no camine, sino que vamos caminando modestamente, cierto, utilizo esta palabra, modestamente, porque no es suficiente, pero el país no va caminando para atrás, va caminando hacia adelante, y lo vamos a seguir empujando, enfrentando los desafíos que tenemos. Doctor. Mira, cuando uno analiza muy serenamente el entorno de estos 8 años, uno llega a la conclusión que lastimosamente el FMLN quiso erradicar la pobreza en el país a partir de programas asistenciales, pero nunca se percató y se olvidaron de cómo generar ingresos para poder financiar esos programas asistenciales. El otro tema que es importante es que en estos 8 años ha existido una confrontación permanente con el sector privado, y ese mensaje no solo se lo envía a los empresarios de El Salvador, sino que eso es lo que ha permitido que no venga inversión extranjera y que los empresarios no vengan a montar sus empresas al país, y en consecuencia no hay empleo. Si no hay empleo, no existen los ingresos tributarios suficientes para poder financiar esos programas sociales. Y el otro aspecto que creo que es importante es la poca capacidad de gestión que ha existido en proyectos estratégicos del país. Cuando uno analiza, por ejemplo, qué ha pasado con los proyectos de desarrollo social y de desarrollo productivo, se da cuenta que no ha existido, por ejemplo, un desarrollo de los puertos y los aeropuertos, no ha existido un proyecto de apertura de la matriz energética, no ha existido, por ejemplo, construcción de carreteras que permita el desarrollo, un sistema de aduanas que permita la libre circulación de bienes y servicios. Entonces, esa poca capacidad en gestionar proyectos estratégicos ha colapsado este gobierno, y por eso estamos rezagados incluso en comparación a Centroamérica. Y por el otro lado, en cuanto al tema del gasto público, creo que este gobierno ha equivocado el rumbo. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay poca priorización de las verdaderas necesidades que el país está atravesando. Hablemos de propuestas. Si el problema económico es uno de los problemas más sentidos por la familia salvadoreña y en general por el país, ¿cómo hacemos para desarrollar el país? Bueno, todos los países del mundo, inclusive los países altamente industrializados como Alemania, Japón, China, Estados Unidos, tienen una ancla productiva o 2 anclas productivas. ¿Qué significa esto? Que hacen una apuesta estratégica a 1 o 2 rubros de la economía en donde fincan su fortaleza económica y financiera. Nosotros no tenemos eso. Si eso lo hacen los países altamente industrializados, con mayor razón lo deben de hacer los países en vías de desarrollo. Por ejemplo, nosotros deberíamos de desarrollar el tema de la agroindustria. Ya no es posible que en El Salvador única y exclusivamente estemos vendiendo granos básicos a nuestros vecinos. El tema de la agroindustria es fundamental. Segundo punto, convertir a El Salvador en un centro logístico. Para eso se necesita inversión y se necesita capital humano especializado y capacitado. Y en tercer lugar,
importante poder desarrollar la industria marítima de El Salvador. Nosotros tenemos más territorio en el mar que en tierra, y sin embargo solo hay una empresa que se dedica a la explotación del mar adyacente. En ese sentido, para nosotros es importante que el gobierno entienda que en estos 2 años que le quedan tiene tareas por hacer. Una de ellas, si nos queremos convertir en un centro logístico habida cuenta del desarrollo del sector servicios en el país, primero tenemos que hacer un mayor acceso de banda del ciberespacio que nos permita ampliar el comercio electrónico. Segundo, posibilitar el desarrollo de áreas y polos sensibles, como es el caso de los 2 puertos, el aeropuerto y la zona productiva, la zona norte del país, que hoy por hoy está olvidada y lo único que hay es una carretera. Por otro lado, en este momento nuestro país enfrenta un círculo vicioso entre inseguridad, entre falta de inversión y desempleo. Entonces, el gobierno en este momento debería estarse preguntando por dónde empiezo, qué soluciono primero. Lo digo rápidamente. Necesario empezar por el tema de la generación de empleo y con eso la atracción de inversión extranjera. Colombia, por ejemplo, cuando estaba todavía con la guerra con la FARC, Colombia era un país altamente peligroso y estaba creciendo al 6 y al 6,5%. Cuando uno conversa con funcionarios de Colombia, le dicen, mire, ¿cómo lograron ustedes crecer al 6% con un problema de violencia agudo en su territorio? Y dice, creamos polos de desarrollo. Y esos polos de desarrollo son los que no existen en el país. Por otro lado, este gobierno tiene una gran deuda, y esa gran deuda tiene que ver con la capacitación del recurso humano. En este año dejaron de asistir 77,000 jóvenes a la escuela. 77,000 jóvenes. ¿Qué significa esto? Que la calidad educativa no está llegando hasta donde debe de llegar. Por ejemplo, dice el presidente Sánchez Serén que uno de sus logros es haber dado 38,000 computadoras para 800 escuelas. Y lo pone como un logro cuando en realidad a ese ritmo de 38,000 computadoras al año necesitaría 25 años para poder cumplir su promesa. Y por otro lado habla de 800 escuelas cuando son 5,132 centros educativos públicos a nivel nacional. Entonces, lo que nosotros necesitamos es crear un recurso humano, porque en este momento hay un divorcio entre la oferta educativa y la capacidad productiva del país. El sistema educativo formal no está sacando profesionales que respondan a esta realidad productiva. Y eso es lo que necesitamos, entre otras cosas. Muy bien, ahora, pero preguntas concretas si se le puede hacer tal cual y como los amigos televidentes y los temas del momento que están. Me dijo el licenciado Calixto que sí, van por un sistema mixto de pensiones, ¿correcto? Sí, claro, es la propuesta que tenemos en aunque necesitan 43 votos y Gana ha dicho que no. No, pero eso es lo que hay que construir. Eso requiere 43 votos según la Constitución, pero justamente eso es lo que tenemos que trabajar y construir. Ahora, si me permite, dame un... Fíjate que, por lo que se ha dicho sobre el tema de la inversión en el sector privado, yo tuve la oportunidad de acompañar al vicepresidente, fue un diputado también del departamento del Partido Arena, a la inauguración de la planta de OPP Field en San Juan Opico. Y en esa inauguración, el más alto ejecutivo de esa empresa, cuando la prensa le preguntó por qué había escogido este país para traer su inversión, él dijo 3 cosas. Confianza en el país. 2, estabilidad política y macroeconómica. Y 3, apoyo del gobierno para asentar su inversión. Y dijo, yo había decidido traer 52 millones, he invertido 100 y voy a invertir otros 100 millones de dólares. En una ocasión, el año pasado, una de las empresas telefónicas, cuando anunciaba su inversión, decía, en Telefónica compartimos con el gobierno de El Salvador la visión de un gran futuro para el país. Y luego otro ejecutivo de otra empresa importante del sector telefónico planteó, cuando anunció su inversión de 1.200 millones de dólares para el país, que con el gobierno de El Salvador hemos tenido un buen diálogo. Y con la presidenta de la Comisión de Economía, que es diputada del partido de oposición principal, fuimos a la inversión del ingenio Giboa, donde pudimos constatar cómo se están generando las inversiones ahí por un monto de 60 millones
de dólares, y justamente en una dirección que es importante, porque uno de los logros que se ha adquirido es que mediante las inversiones públicas y privadas en la generación de energía con fuentes renovables como esa que fuimos a ver al ingenio Jiboa, limpias y renovables, ha aumentado la capacidad instalada de 1.587 megavatios en el 2014 a 1.899, es decir, un 19.7% de crecimiento, y eso sin mencionar justamente otras importantes inversiones que se han hecho en el sector público. Por ejemplo, en el 2016 se invirtió un monto de 238 millones en más de 382 obras, por un total de 771 kilómetros, es decir, entre otras obras de infraestructura que han generado muchísimas fuentes de empleo. Eso a pesar que hemos tenido el bloqueo permanente de no aprobarnos los financiamientos. Y ahí sí quisiera llegar a un punto que me parece que es la agenda de esta semana y de la siguiente semana. ¿Qué punto? Aparte del que tú citabas, que ya hablamos del tema de pensiones. El país necesita la aprobación del financiamiento para Ciudad Mujer de Sonsonate, de Chalatenango y de La Unión. El país necesita el financiamiento que está pendiente de aprobación, que está relacionada con Fomilenio para la inversión en conectividad del aeropuerto a Zacatecoluca, allá al Bajo Limpa. Eso estamos esperando, el apoyo para ese financiamiento. Lamentablemente perdimos el financiamiento casi regalado de la cooperación española por 30 millones de dólares con un endoso de una donación de 10 millones de euros, y por más que llegaron los líderes de distintas comunidades a pedirnos que aprobáramos ese financiamiento, Arena le negó los votos justamente a ese apoyo del financiamiento. Yo soy de los que pienso que el país pudo haber avanzado más si no tuviéramos el obstáculo que tenemos. Pero a pesar de eso, el país va caminando hacia adelante. Mira, es un poco complicado lograr entender el discurso del FMLN y contrastarlo con la realidad. Fíjate que cuando uno escucha, Moisés, el discurso del presidente, donde describe un país que no existe, por lo menos no es aquí en El Salvador, dice que las medicinas están baratas, pero no hay medicinas en los hospitales. Dice que tenemos una cosecha récord de granos básicos, pero eso fue en la mañana. En la tarde, el FMLN pidió que se le autorizaran el ingreso de 12,000 toneladas de frijol rojo porque hay desabastecimiento. Dice que ahora El Salvador es más seguro, dice, porque disminuyeron 53% los homicidios, pero hay 11.500 desaparecidos. Dice que han desarrollado de manera exitosa el programa que se llama Un niño, una niña, una computadora, pero solo han dado 38,000 computadoras. Dice que han garantizado el acceso a la educación, pero hay 77,000 jóvenes que no continuaron sus estudios. Y aquí me voy a detener yo en el tema de Ciudad Mujer. De estos 77,000 jóvenes, 40,000 son niñas. Son niñas. ¿Qué quiero decir con esto? Que el FMLN está pidiendo dinero para Ciudad Mujer, y Ciudad Mujer lo que hace es que si no sabe leer, le enseña a leer, le enseña un oficio, le enseña aptitudes para ser empresaria, y no está reforzando el sistema educativo salvadoreño. Esas 44,000 niñas en algún momento se van a convertir en potenciales clientes de Ciudad Mujer. ¿Por qué? Porque Ciudad Mujer lo que hace es ponerle una curita a la exclusión, a la marginalidad de la mujer. Usted quiere solucionar el problema, no le ponga curitas, invierta en educación. Una niña educada, una niña escolarizada es una madre productiva. Una familia productiva es un país productivo. Podrán existir 262 casas Ciudad Mujer, y el problema de la exclusión y la marginalidad de la mujer no lo va a solucionar, porque el único problema, la única solución viable para el tema de la exclusión y la marginalidad de la mujer se llama educación. Y este gobierno no le ha permitido a 40,000 niñas que vayan a las escuelas públicas. Entonces el tema es no ponerles curitas, el tema es resolver integralmente. Pero por otro lado, decía el presidente en su discurso que la economía ha crecido al 2.3, pero se han perdido 33,000 empleos. Decía que la pobreza ha disminuido, pero hay 600,000 nuevos pobres, dice la CEPAL.
Dice que el sistema de vacunación e inmunización ha sido un éxito en la salud, pero no hay vacunas en los hospitales. Y de los 48 millones que debieron destinar para vacunas, solo están destinando 11. Dice que El Salvador es un centro turístico a nivel mundial, pero los países le están privando a sus ciudadanos que vengan a El Salvador. Entonces, cuando tú contrastas esa realidad, te das cuenta de que el país vive un problema agudo del cual el gobierno no quiere asumir responsabilidades. Y solo termino brevemente con un tema que sí me parece que es sensible a la población, es el tema de salud. El tema del desabastecimiento en los hospitales está golpeando severamente a los más pobres. Y ustedes han oído un discurso que no quisiera nuevamente entrar a la espiral de la crítica, pero tengo que decirlo con respeto. El FMLN siempre se ha confesado que ellos son el partido de los pobres y que Arena es el partido de los ricos. Mire qué contradictorio. Resulta que al Hospital Bloom no van los hijos de los ricos. Resulta que al Hospital Rosales y al Hospital de Sacamil no van las personas adineradas. Ahí van los más pobres, los que no puedan pagar un médico privado. Y entonces esa es la forma de cómo tratan al pobre. Esa es la forma de cómo representan al pobre. Ahora, en el sistema de salud está pasando un tema, y aquí no solo voy a hablar de la crítica, sino también de la propuesta. ¿Cuál es el problema central en salud en este momento? Tengo que ir a una pausa, vamos a hacer una cosa. Vamos a la pausa, regresamos, le tengo que dar el tiempo también al licenciado Calixto Mejía. Volvemos en 2:30. De nuestro programa esta mañana de día lunes 5 de junio nos acompaña aquí en el estudio el doctor René Portillo Cuadra y también el licenciado Calixto Mejía. Tenemos poco tiempo, señores, y usted está hablando del tema salud. Le debo la palabra al licenciado Calixto Mejía antes de abordar el tema de salud. Licenciado, por favor. ¿Cómo no? Yo creo que la gente siente, ve, palpita justamente el fruto del trabajo que se ha hecho en estos 3 años. 7.000 millones de dólares invertido en la ejecución de la política social, permitiendo así en el año 2016 la disminución de la pobreza en 2.1%. No es suficiente, obviamente, pero ahí vamos. 70 municipios libres de analfabetismo. 2.5 millones de salvadoreños mejoraron su acceso a los servicios de salud. La población ha disminuido en un 41.3% su gasto mensual en medicamentos. Y si nos vamos más a la parte económica, ha sido importante el hecho de que casi 240.000 personas, trabajadores y trabajadoras, fueron beneficiados con el incremento al salario mínimo, que ya era necesario por ley que eso se generara. Esto sumado a los grandes logros en materia de seguridad, que ahí están a la vista en la disminución de las extorsiones, y obviamente también principalmente en la disminución de los homicidios y en otros hechos delincuenciales, lo mismo que los golpes que se le han asestado al narcotráfico y a bandas criminales que financian o que estaban financiando justamente a las pandillas. Creo que también es importante mencionar el crecimiento de 4.6 que se ha llevado a cabo. Es la más grande, en la renovación más grande del parque cafetalero, con la entrega de 33 millones de plantas de café, equivalente a 13.200 manzanas. Esto por mencionar algunos de los elementos. Yo creo que el niño, la niña, la madre de familia que se ve beneficiada con el paquete escolar, el vaso de leche, la alimentación, el programa de un niño, una niña, una computadora, el bachiller que se ve beneficiado con el paquete escolar, o el campesino que recibe o ya recibió su escritura en legal forma, obviamente pensará de manera distinta que aquí mi colega diputado. Muy bien, tenemos que correr el tema, bueno, el tema salud, doctor, por favor. Corramos. El mayor problema que enfrenta el sistema de salud en nuestro país es un sistema en la estructura presupuestal. Cuando uno analiza el presupuesto de salud,
se da cuenta que el 63% de su presupuesto está destinado al pago de aspectos eminentemente administrativos y no se van para el área de salud. Uno se da cuenta que para el desarrollo infraestructural en el presupuesto, por lo menos en el presupuesto 2017, solamente hay $458,000 para el ISRI y 2.800.000 para el Hospital de la Mujer. Pero no hay más inversión en infraestructura de salud. Eso es lo que aparece en el presupuesto general de la Nación. Y el otro problema que tiene salud es que el préstamo de 35 millones que el BIRF le aprobó, lo está ocupando para un rubro que se llama potencialidad de capacidades institucionales, que es eminentemente administrativo. Y cuando uno analiza el presupuesto de salud, se da cuenta de que hay 33 ONGs que están siendo financiadas con el presupuesto de salud. Claro, por eso es que no hay medicina y por eso es que cuando va la gente a los hospitales le piden que lleven sus propios insumos. Termino rápidamente y te voy a contestar, Calixto, 3 afirmaciones que has hecho que no son ciertas. Hablas de 7.000 millones en inversión de salud, en inversión de programas sociales. Eso significaría que en los 3 años de gobierno ellos han invertido 2.333 millones. Esa es la mitad del presupuesto general de la Nación. Eso no se lo creen ni ustedes mismos. Segundo, hablas del analfabetismo. De acuerdo al informe que dio Sánchez Serén, solamente han alfabetizado a 26.000 personas en 8 años. ¿Sabes cuánto es el presupuesto de alfabetización? $3 millones. Bueno, tienen más las ONGs que la alfabetización. Propuesta seria. Nosotros tenemos la capacidad para poder alfabetizar a El Salvador en 4 años, a través de un proyecto. Este proyecto significa que todos los profesionales a nivel superior y técnico van a hacer su servicio social alfabetizando. Si eso es posible, en 4 años, porque apenas el 10.9% de la población no sabe leer y escribir. Si ese proyecto nosotros lo lanzamos, en 4 años no habrá analfabetas en el país. Pero ¿por qué el FMLN lleva este tema a fuego lento? Porque esa es una forma de expresión política de cómo sacarle réditos al tema ideológico. Y por último, te contesto la otra afirmación que tampoco es cierta, que porque el salario mínimo se aumentó, ahora la familia salvadoreña vive mejor. Al contrario, gasta más. ¿Por qué? Porque antes no estaba pagando en agua y energía el alza de 110%. Porque antes no pagaban seguridad privada y ahora sí. Porque antes pagaban un bus, ahora le pagan al niño microbús para que no lo vayan a matar en el bus. Porque antes iba a la escuela pública, ahora lo tienen que mandar a un colegio privado para que no lo vayan a reclutar la delincuencia. Entonces, todo eso ha encarecido el presupuesto familiar. El problema es que vos no lo sentís porque tenés un salario atractivo, tenés condiciones de vida atractivas, pero la población entre 2 y 4 salarios mínimos es la clase asalariada que más ha sufrido en estos 8 años. Sí. Bueno, yo realmente, si yo estuviera en el lugar de mi colega, yo no tendría fuerza moral y política para estar criticando y cuestionando la inversión en educación y en salud y en todo lo demás. ¿Por qué digo esto? Porque el año pasado y el antepasado, de cara al 2015 y de cara al 2016 y 2017, usted ha votado en contra del presupuesto general del Estado. Mira qué interesante ese tema. Ha votado en contra, donde van todas esas inversiones que se han realizado y que se están realizando. ¿Qué autoridad moral y política tiene usted para venir a cuestionar la inversión que se ha estado haciendo justamente en eso? ¿Qué autoridad moral y política tiene? Yo creo que los salvadoreños en esta mañana quisiera escuchar de parte del colega, en representación de su bancada, que van a dar los votos para Ciudad Mujer, que van a aprobar el financiamiento que se requiere para esa conectividad a la que ya me referí hace un momento, que van a dar los votos en esta semana para distribuir los 74 millones para seguir enfrentando el desafío de la seguridad, para la Fiscalía, para la Policía, para la Fuerza Armada, para las distintas instituciones, porque hasta ahora ya tenemos 2 semanas que ya se hubieran aprobado y por los votos que no los dan ustedes, colega diputado, por esa razón no se ha podido hacer eso. Por eso mi aseveración es correcta cuando el país pudo haber avanzado más si no tuviéramos este obstáculo que es de manera permanente, estéril,
con una oposición obcecada, una oposición que solo critica, señala, cuestiona y realmente no se asume una posición de país en el cual pongamos los grandes temas. Ahora, yo sí debo decir una cosa en honor a la verdad, sí hemos encontrado importantes acuerdos y muchas de las leyes que hemos aprobado en la Asamblea han sido de consenso, pero no estoy refiriendo en aspectos sustanciales como el presupuesto o estas cosas que la gente espera que prontamente se le dé justamente la aprobación. 2 minutos me quedan. Dame uno, nada más. Mira qué interesante la afirmación de Calixto. Dice, ¿y qué autoridad moral tienen ustedes para venir a cuestionar si nunca aprobaron el presupuesto? Pues mira, aquí te tengo un par de notas importantes. Durante el FMLN, ¿saben cuándo votó por el presupuesto general de la Nación? Mientras el FMLN fue oposición, solamente en el año 2001, que fueron los terremotos. Y en el año 2006 no votó por el presupuesto, pero sí votó por un aumento de salarios a los empleados públicos. Y para de contar, esa es la autoridad moral de la que habla Calixto. Te doy el otro dato. El 2 de mayo del 2006, cuando ustedes eran oposición, negaron la ratificación de un préstamo de 285 millones de dólares. El 6 de octubre del 2006 le negaron votos para préstamos para proyectos sociales. El 5 de febrero del 2007 le negaron votos para un préstamo de 100 millones para los lisiados de guerra. El 21 de febrero le negaron los préstamos, al gobierno, que era para proyectos sociales de agricultura. Se lo negaron el 19 de agosto del 2005. Tú ya eras diputado, creo, le negaron en primera vuelta, pues creo que estás en segunda. Le negaron votos para préstamos de 200 millones del BID y del Banco Mundial para crear el Fondo de Mitigación y Prevención de Desastres. Que ahora me vengas a decir que nosotros no tenemos solvencia moral para venir a cuestionar, es decir, la población le queda clara, pues. Le queda claro la situación, pero me quedo con lo positivo, quiero resaltar lo positivo. Y lo positivo es que en estos 2 años que le quedan al FMLN, tiene la gran oportunidad de reivindicarse para sentar las bases de una base social productiva que permita al país salir de la pobreza. Un minutazo. Sí, no, necesito menos, ¿verdad? Así me dicen. Sí, la gente creo que hubiera sentido satisfecha, colega, de esta entrevista, si usted hubiera expresado el compromiso de aprobar esos financiamientos que están esperando sus votos y la de sus colegas diputados y diputadas. 1, 2, esa escasez de recursos que señala usted estaría resuelta si regresan lo robado. Tiene razón, 108 millones de la presa El Chaparral, regrésenlo. Polistepeque, regrésenlo. Aumento patrimonial de Cifrido, regrésenlo. $80,000 del Seguro Social, regrésenlos. Es decir, aquí es para pedirnos cartas. Pero lo más importante para el país es que solo le quedan 2 años a este gobierno inútil del FMLN, a este gobierno que tiene postrada a la población en la pobreza, en la miseria, en la desigualdad, en la desesperanza. Y yo creo que lo más importante para el pueblo salvadoreño es que va a ver el sol después de esta oscura noche en la que la tiene el FMLN. Colega, la mano del FMLN está tendida para llegar a acuerdos importantes por el bien del país. Muchas gracias, Calixto. Licenciado, doctor, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias por habernos acompañado. Feliz día. Primero Dios, nos volvemos a ver mañana a la misma hora. Federico, entregándote un par de minutos tarde, las disculpas del caso, pero estamos